Parte I. Guatemala, el epicentro de la batalla institucional. ¿Puede una nación pequeña como Guatemala convertirse en el punto de quiebre que determine el destino de Centroamérica, o está condenada a ser espectadora de fuerzas que no controla? Esta pregunta deja de ser retórica cuando comprendemos que 2026 no será un año más en el calendario político guatemalteco. Será el año bisagra donde se defina si el país consolida una arquitectura institucional capaz de sostener la libertad económica y el Estado de Derecho, o si cede terreno ante el asedio del colectivismo regional, la captura criminal y la injerencia extranjera. El realismo político nos enseña que los países no colapsan por accidentes históricos, colapsan por la incapacidad de sus élites para reconocer el poder real y ejercerlo con pragmatismo. Guatemala cierra 2025 enfrentando una convergencia de presiones que, juntas, configuran una tormenta perfecta. En el plano institucional, la batalla por el control del sistema judicial ya no es un tema de especialistas, es el combate decisivo por la certeza jurídica. Entre mayo y octubre de 2026 se definirá la composición de la Corte de Constitucionalidad y del Tribunal Supremo Electoral. Quien controle estas instituciones no solo arbitrará el presente, sino que escribirá las reglas del juego político y económico de la próxima década. El Congreso ya activó los procesos de comisiones de postulación en noviembre de 2025. Y diversos observadores institucionales han advertido que este ciclo concentra incentivos cruzados de captura que van desde redes criminales hasta facciones políticas con agendas redistributivas. Desde el realismo, debemos ser brutalmente claros, sin árbitro confiable, la propiedad privada se vuelve frágil. Y cuando la propiedad se vuelve frágil, el capital huye. No porque el empresario sea cobarde, sino porque el capital, por naturaleza, rechaza la incertidumbre jurídica. Guatemala puede tener ubicación geográfica privilegiada, mano de obra disponible y tratados comerciales vigentes, pero si las cortes operan bajo lógica política o criminal, la inversión será defensiva, no transformadora. Las comisiones de postulación de 2026 no son, por tanto, un evento administrativo, son la infraestructura invisible del mercado que se está disputando en este momento. En el plano económico, el arancel del 10% impuesto por la administración Trump en abril de 2025 sigue siendo el elefante en la habitación. Este shock no es coyuntural, es estructural. Forma parte de una estrategia estadounidense de reindustrialización interna y gestión de su frontera sur mediante presión económica indirecta. Más del 35% de las exportaciones guatemaltecas tienen como destino Estados Unidos, lo que significa que cualquier fricción comercial golpea directamente los márgenes de competitividad de sectores clave. Agroexportación, manufactura ligera y maquila. El sector exportador ya reportó en 2025 la necesidad de preparación operativa ante la entrada en vigor, pero la verdadera pregunta estratégica es: ¿puede Guatemala convertir este golpe en una oportunidad de transformación productiva, o simplemente absorberá el costo sin cambiar su modelo? La situación exige reconocer que el arancel puede funcionar como catalizador si, y solo si, el entorno institucional interno no está colapsando. Nadie invierte en productividad mientras teme perderlo todo por un litigio politizado o por la extorsión criminal. Aquí es donde la batalla judicial y la economía se entrelazan. La certeza jurídica es condición necesaria para que el sector privado responda al desafío del nearshoring con audacia. Es la oportunidad de que empresas dejen hacia y se instalen en Guatemala, no con repliegue defensivo. Si las Cortes de 2026 garantizan estabilidad de reglas, Guatemala puede absorber empresas que huyen de la impredecibilidad nicaragüense o de la saturación salvadoreña. Si no lo hacen, el país perderá la ventana histórica. En el frente de seguridad y control territorial, Guatemala enfrenta una realidad que ya no puede ocultarse: el narcotráfico dejó de ser un problema de tránsito para convertirse en un problema de soberanía. La incursión del cártel de Sinaloa en 5 municipios fronterizos el 8 de diciembre de 2025, atacando al cartel Chiapas Guatemala vinculado al CJNG, marcó el fin de la paz narca que por años permitió flujos sin confrontación directa. La alianza confirmada entre los huistas y estructuras locales contra Sinaloa introduce una nueva variable: la guerra de carteles ya no ocurre solo en México, se está librando en territorio guatemalteco. Específicamente en San Marcos y Huehuetenango. El gobierno de Arévalo respondió ordenando triplicar la presencia militar en la frontera, pero la realidad nos obliga a preguntar: ¿triplicar desde qué línea de base? Si el repliegue previo fue resultado de presiones de derechos humanos mal entendidos, lo que estamos viendo es un intento de recuperar control que nunca debió perderse. El crimen organizado no busca gobernar Guatemala con ideas,
Busca controlar corredores, aduanas, puertos y municipalidades. Busca comprar decisiones, no elecciones. Y cuando el crimen controla espacios funcionales, el Estado se vuelve una fachada, existe formalmente pero no ejerce poder real. Esto es lo que llamamos un Estado hueco, y es la antesala de la ruptura. A esta presión interna se suma la externa, el flujo de retornados desde Estados Unidos. Las medidas de endurecimiento migratorio reportadas a finales de 2025, orientadas a acelerar expulsiones mediante instrumentos de salida forzada o voluntaria incentivada, pueden traducirse en 2026 en el retorno de entre 100.000 y 150.000 guatemaltecos. Esto no es solo un fenómeno demográfico, es un desafío de estabilidad macroeconómica y social. Si estos retornados, muchos de ellos bilingües y tecnificados, no encuentran empleo formal o informal digno, se convierten en población vulnerable. Y población vulnerable en territorio con presencia criminal consolidada es, en términos duros, cantera de reclutamiento para economías ilícitas. El sector privado guatemalteco entiende esto mejor que nadie, porque su capacidad de operar depende directamente de la seguridad. Cuando las extorsiones tecnificadas se vuelven método normalizado, cuando las rutas logísticas deben modificarse por control criminal de espacios, cuando los costos de seguridad privada superan los márgenes de ganancia. El mercado deja de ser libre, opera bajo coacción. Por eso la seguridad no es tema de gobierno, es tema de supervivencia empresarial. Y por eso el sector privado debe entender que invertir en la transparencia y tecnificación de las comisiones de postulación es la inversión más rentable que puede hacer en 2026. Guatemala tiene activos estratégicos que ningún otro país del Triángulo Norte posee en igual medida, una economía que creció 4% en 2025, una clase empresarial experimentada en navegar crisis. Una tradición democrática frágil pero existente, y una ubicación geográfica que puede convertirse en ventaja o maldición según quien controle el territorio. Pero estos activos solo se capitalizan si existe certeza jurídica, seguridad física y pragmatismo geopolítico. Los tres factores están en disputa en este momento. El año 2026 será, por tanto, una prueba de estrés institucional. La pregunta no es si Guatemala enfrentará presiones, esas ya están aquí, la pregunta es si las instituciones resistirán o cederán. Si la Corte de Constitucionalidad queda integrada por perfiles técnicos comprometidos con la defensa de la propiedad privada y el libre mercado, el país puede estabilizar la inversión y convertir el retorno migratorio en capital humano. Si queda capturada por facciones con agendas redistributivas o por redes criminales, el resultado será un crecimiento defensivo, polarización crónica y pérdida de oportunidades históricas. La soberanía guatemalteca en 2026 se medirá en tres dimensiones concretas: quien controla las cortes, quien controla la frontera y quien controla el relato sobre el futuro del país. Estos tres combates están interconectados y se libran simultáneamente. Pero antes de definir el destino de Guatemala, es necesario comprender el tablero regional en el que se mueve, porque ninguna nación del Istmo define su futuro en aislamiento. Continuará.